Ahí está la frase del presidente de Brasil que asumió Jair Bolsonaro. Vamos a combatir la corrupción, la criminalidad y la ideología de género. Un Bolsonaro 100%. Y esta es la imagen central, la primera del año. En este caso tiene que ver con este vecino de Lanús, que a dos manos estaba disparando al aire y también hacia la casa de uno de los vecinos. Ese va a ser uno de los temas de Telecentral de hoy. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a TN Central en esta nueva edición de verano, ¿no? ¡Feliz año! ¡Feliz año para todos! Esperamos que hayan arrancado el 2019 bien arriba. Así es, así es. Es un año que necesariamente tiene que ser mejor que el 2018. Nosotros los estaremos acompañando a lo largo de todo enero, reemplazando a Nico y Luciana, que obviamente se tomaron sus merecidas vacaciones. Como corresponde, así que enero, Sí, así es. Otero Dufal. Arranca TN Central de verano. Y esto tiene que ver con uno de los temas que vamos a tratar en TN Central, el año nuevo del gobierno y también qué es lo que le depara el 2019 para el gabinete en este último año de gestión. Y además, un año nuevo que arranca con subas, porque sube, y no precisamente por la tarjeta, pero sí por los precios. El transporte público, los peajes, los parquímetros, el gas, la luz y demás servicios. Vamos a estar repasando también cómo va a impactar esta ola de aumentos en tu bolsillo en este año que empieza hoy. Bueno, por lo menos la música sí. Era, ¿no? Arriba. Vamos a hablar de cosas lindas porque empezó el año. ¿Y cómo empezaron los miembros del gabinete de Mauricio Macri? Bueno, el presidente de la Nación, ya saben ustedes, estuvo en la Patagonia, ahí en Villa Langostura, lo hace casi siempre, ¿no? Sí, en Cumelén, ¿no? Sí, el barrio cerrado, pero digo, en general sí. recibe el año en la Patagonia y se aprovecha, pega las vacaciones. Va a reaparecer en la escena pública el 3 de enero en Río Negro. Quien está a cargo hoy del gobierno de alguna manera y en permanente comunicación con el presidente de la Nación es el jefe de gabinete Marcos Peña, entre la Quinta de Olivos, la Casa Rosada, que ayer dio un mensaje por redes sociales. Lo mismo hizo el presidente de la Nación, Mauricio Macri, ¿no? Un mensaje a todos nosotros, a los ciudadanos, respecto del 2019 y de lo difícil que fue el 2018. Marcos Peña dijo: el 2018, ¿qué año? Sí. Un año difícil, sobre todo para el jefe de gabinete, ¿no? Que tuvo momentos ahí de dificultades y 10 importantes. Ministros dejaron el gabinete a lo largo de 2018, ¿no? Claro, se achicó el gabinete rotundamente en este marco de ajuste que marcó seguro el último semestre del 2018. Y si hablamos de ajuste y de situación complicada en la economía, nos llega, y si hablamos de diciembre también, la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stalin, es clave. Hay quienes dicen que fue fundamental su rol y su gestión en el gobierno para tener un diciembre como el que vivimos, un diciembre en términos generales tranquilo, sin estallidos sociales, donde se vio por lo menos bastante responsabilidad por parte de los movimientos sociales. Stalin está de vacaciones en el sur también de la Argentina, está con su familia, recibió el año nuevo con su familia chiquita, sus dos hijos y su marido, Federico Salvay, que es además el jefe de gabinete del gobierno de María Eugenia Vidal, quien también estuvo de vacaciones y dio mensajes. Estaban todos de vacaciones, más o menos. Bueno, Stanley vuelve el 14, por lo menos, si no sabemos, ¿no? Siempre están ahí, si hay que subir un avión y volver a Buenos Aires, pero si la cosa va bien, es un enero tranquilo. Hasta el 14 está de vacaciones con su familia. Sí, fue fundamental lo de Stanley con los movimientos sociales, sobre todo que casi todos se arreglaron. Salvo algunos que quedaron como medio marginados de algunas conducciones centrales. Claro. La verdad que el resto arregló. Otra ministra clave en la gestión de Macri, y casi, si queremos, como la otra cara de Carolina Stalin, la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, que recibió el año nuevo en el barrio de Saavedra, acá en Buenos Aires, en la casa de su hijo, con amigos, familia. Se va de vacaciones recién la semana que viene, pero
se queda como en el radio de la capital federal, a no más de 300 kilómetros fue la información que me A no llegó, más de Nacho. 300 kilómetros. Sí, con lo cual va a seguir un poco al mando del ministerio, digamos, no es que deja a alguien a cargo, sino que va a seguir un poco ahí los días, pero pasó con familia, tranquilo. El ministro Aguad viajó a la costa argentina y también lo recibió con la familia, reponiendo energías, dijeron cerca del ministro de Defensa. Un año dificilísimo para el ministro de Defensa el 2018. Recordemos que estuvo asignado por la desaparición y el final trágico de Lara San Juan, ¿no? Exactamente. ¿Y quizás se cruza con María Eugenia Vidal en la costa? ¿O? Porque claro, la gobernadora está en Chapadmalal, está con sus padres y con sus hijos. Allí recibió el Año Nuevo, envió un mensaje a los bonaerenses también por redes sociales, también de aliento, reconociendo, bueno, algo que hizo siempre Vidal, ¿no? Reconocer las dificultades del 2018, tratar de poner el hombro. Estuvo activa hasta el 28 de diciembre en la inauguración de las playas y de la costa. Y atención, porque claro, este es un año electoral, Nacho. Sabemos que en general, sobre todo más el PRO que Cambiemos, deberíamos decir, son proclives a pensar en la campaña corta, ¿no? No en una campaña electoral larguísima, sino en campaña corta, pero seguramente va a haber algunas apariciones ahí con tono electoral en la costa bonaerense este verano. La idea de Vidal es pasar unos días de vacaciones. Hay que ver si la siempre urgente provincia de Buenos Aires se lo permite. Bueno, en el medio también está Fernando Andrés, que es el secretario general de la presidencia, que ¿dónde estuvo? Claro, estuvo y está hasta mañana. Mañana recién regresa a Buenos Aires, en Balcarce, al sur de la provincia de Buenos Aires. Pasó el Año Nuevo allí. Fue el cocinero asignado, deberíamos decir. Cocinero asignado. Sí. Hizo el asado y cuentan que su especialidad son los chinchulines. ¿Vos comés parrillada? Sí, es una gran técnica la que tenés para hacer chinchulines. El mundo se divide entre los que los hierven o en los que los hierven. Algunos los hierven, pero es una especie de trampita. Yo recomiendo no hacerlo. Para mí, mira, acá nos aporta que antes de la parrilla yo no sabía esa técnica. Para mí, si vos lo sabés hacer, te tiene que salir riquísimo, crocante. Sí. Para mí la clave está en comerlo siempre caliente, el chinchulín. Sí, pues si no se gelatiniza la grasa. Así, bueno, estamos derivando. El ministro del Interior, Rogelio Frigerio, que también tuvo un año intensísimo, tuvo algunas malas jugadas ahí de los gobernadores que lo hicieron transpirar al aparte ministro. En el Congreso, ¿no? Claro. Tuvo que estar varias noches hasta altas horas de la madrugada haciendo un poco de el enlace político, ¿no? Y un poco la rosca que ha dicho, como se dice dentro del ambiente político, la negociación hasta altas horas de la madrugada, ¿no? Estuvo en Entre Ríos, lo pasó con su familia. Entre Ríos es el lugar del ministro del Interior. Él es de ahí, tiene su base política, todo su desarrollo político también en Entre Ríos. Así que allá estuvo allí recibiendo el Año Nuevo. Y finalmente el ministro de Transporte, que hacia el final del año también lo hicieron transpirar a Dietrich, con Aerolíneas Argentinas sobre todo. Que paradójicamente cerró sus números bien. Y además, obviamente tuvo algunas críticas, ¿no? Porque luego de la conferencia de prensa hubo algunas fotos ya de él yendo hacia Uruguay. Bueno, es que ahí pasó el Año Nuevo, estaba su familia en Uruguay, por eso viajó, pero mañana ya está en Buenos Aires porque van a empezar a trabajar en este programa de RCP para los choferes de colectivo. La idea es que todos estén capacitados en esta técnica. Así que bueno, más o menos ese fue el repaso de los miembros del gabinete recibiendo el 2019. Esta crisis no es una más. Tiene que ser la última. Vamos a modificar nuestra meta. Estos meses han dejado en claro también que como gobierno hemos cometido errores. Esta actualización tarifaria va a significar un aumento. Hemos decidido buscar financiamiento preventivo para la Argentina. He decidido iniciar conversaciones con el Fondo Monetario Internacional. La clase media escucha FMI, dice crisis y va corriendo al banco a buscar sus dólares. No busque los dólares, es para evitar crisis. ¿Y eso está bien explicado? Es para decirles a estos oportunistas, la gente no vaya a cambiar, va a quedar en 23, ahí va a estar. La zona de no intervención será inicialmente entre 34 y 44 pesos por dólar. Sabemos que con esta devaluación la pobreza va a aumentar.
dejó este año terrible, sobre todo el segundo semestre, Marce, ¿no? Difícil. Feliz año, Gano. Feliz año para todos. Viste toda la tarde en TN, pero yo Sí, es como que... No, pero veníamos charlando un poco de esto y decíamos, estamos empezando un año nuevo y ya, viste, hablar de herencia es como pesado. Pero hay que comenzar diciendo que lo que nos dejó 2018 es muy pesado. Y mucha gente... para lo que es el primer trimestre de este año. Cuando empieza el año nuevo, hay muchas familias que empiezan a limpiar la casa, hay como ciertas ceremonias, yo particularmente los placares. Pero, por ejemplo, si hay un paralelismo entre revisar como limpiar lo que quedó del año pasado y qué es lo que encontraron en el gobierno cuando fueron a placar, por ejemplo. Bueno, te estás diciendo lo que este gobierno sí, dejó, sí. porque aparte yo miraba el clip, claro, hay personajes que también ya no están más, otros que no están hablando tanto, veía Carrió hablando del dólar, no pasó ahora a fin de año que hablara de la economía, pero sí nos concentramos, pasaron tantas cosas que dijimos, armamos con la producción un desglose de 4 ítems que sí nos van a condicionar este año, para no repasar tanto, pero sí qué va a pasar con algunas de las variables que sí tiene incidencia y lo tiene y mucho ya, por ejemplo el dólar. Claro. Un año, hoy veíamos un relevamiento de Bloomberg que mide un ranking de los países que más devaluaron. Argentina devaluó un 51% su moneda. El peso perdió contra el dólar por goleada. Pero cuando mirás el país que le sigue, el que le sigue es Turquía, la lira turca. Con un 28%, un país que siempre estamos diciendo está en permanente crisis, incluso situaciones políticas muy endebles. Igual, perdón, es un montón de diferencia, ¿no? Porque 28% y nosotros más del 50%. Y devaluamos 3,5 veces más que Brasil, nuestro principal socio comercial. Eso también te deja un esquema económico que vos tenés que atender porque este año hay algunas situaciones que corregir. Se supone que este año, según el presupuesto, el dólar va a estar caminando a la par y te diría quizás un pasito por detrás de la inflación. Y si hablamos de devaluación, tenemos que hablar de inflación también, ¿no? Porque este año la inflación creció bastante en relación a eso. Fíjate que ya están hablando de las estadísticas de este año. 27,5% es la proyección de inflación para este año. Otra vez empezamos con las Por proyecciones, digo, ¿por qué hasta abril? Capaz que recién podemos bancar a marzo, digo, porque después siempre es como que estamos corriendo detrás del deseo, ¿no? Y fíjate que 23% había sido lo que se trazó en ese presupuesto, que se hizo hace 4 meses. Empezó a hacerse hace 4 meses en Hacienda y ya están hablando de 27,5 para 2019. En el presupuesto de 2019 dice 23 y ahora las proyecciones en el gobierno o proyecciones del sector privado. Son las proyecciones de las consultoras privadas que, dicho sea de paso, las leen en la Casa Rosada. Entonces es muy importante ver eso porque la inflación es lo que te marca también el termómetro de la paritaria. Ya hay ministros como Dante Sica que están tratando de empujar una paritaria que esté en línea con ese presupuesto oficial. En el 2018, por ejemplo, ¿cuándo fue la paritaria más alta? ¿De cuánto fue? No superó. Lo que pasa es que tuviste después las revisiones. Hay algunos que lograron más del 40%. Pero el promedio, ¿no? Cuando vos mirás el promedio, agrupás todas las paritarias y las medís en relación a la inflación. ¿Cuánto tenés de pérdida más o menos? El sector privado está en un 6% abajo, el sector público por encima del 8% abajo. Es decir, esa gente puede comprar un 8% menos de cosas cuando va a la góndola, al supermercado, a donde sea, a los centros comerciales, que lo que hacía o lo que podía adquirir en 2017. Eso es lo que después se traduce en estadísticas como la que conocimos hoy también de caída de consumo. Hoy vimos que la CAME, Confederación Argentina de la Mediana Empresa, que releva más de 2.000 puntos de venta en todo el país, mostró que en 2018 las ventas cayeron casi un 7%. ¿Cómo empezás un 2019 con semejante escena recesiva? ¿Cómo es la economía, no? Porque esto de la caída del consumo al mismo tiempo repercute positivamente, entre comillas, en la inflación. Bueno, depende. Porque si vos lo ves por ese lado, sí, pero ¿qué es lo que se espera que suceda? Que haya una recomposición económica. Claro, y que haya crecimiento. Y la inflación este año no estuvo empujada por la variable paritaria como muchos, incluso dentro del gobierno, creían, que es cuando vos das más dinero a los asalariados, más compran. Estuvo empujada por la devaluación. Y también por la suba de tarifas. Y por eso te digo, y también hay un fenómeno quizás hasta social en donde hay un contexto de evaluación tan grande. Creo que en el año, ¿cuánto fue? Más de un 100% más o menos. Lo que subió en el año el dólar de punta a punta, un 107%. 107%. Bueno, hay un impacto también a raíz de esos números en, por ejemplo, lo que tiene que ver con la gente de volcarse menos al consumo y más quizás a un ahorro que ya no puede ser más en dólares, pero quizás en otra moneda. Bueno, en definitiva, en los primeros meses del año vamos a ver qué pasa. Mira, lo estamos viendo en pantalla. Ahí tenés lo que te decía, que te lo mencioné al principio, del peso argentino. Cómo quedó en este ranking de monedas.
Y vos me preguntás qué hace el argentino, va al dólar, al plazo fijo. No, más que consume. nada es, claro, es decir, vos tenés este contexto en donde se está devaluando tanto la moneda. Hay mucha gente que también eso impacta en el consumo porque deja también de comprar algunas cosas, ¿no? Vos mirás la estadística de lo que menos se vendió, por ejemplo, artículos de electrónica. Claro, que quizás son bienes que uno puede postergar. O que Por están muy supuesto. caros. O que por la devaluación te impacta y decís, bueno, ya está, no lo compro, sigo con el teléfono Pero viejo, incluso, con el tele viejo. Nacho, Maru, vos mirás diciembre y diciembre siempre es el mes en el que se recomponen, porque hay bonos, porque también se Aguinaldo. mueven los aguinaldos y porque están las fiestas que te empujan la Claro. venta. Y diciembre en los locales tuvo una caída del 11,2% en cantidades vendidas. Es decir, el que vende celulares vendió un 11% menos de celulares con respecto a diciembre del 2017. Bueno. Es mucha presión Sí. la que tiene Y vos fíjate, 2019. Vos recién mencionabas la CAME y también hay otro dato de la CAME que tenía que ver con cómo había crecido la venta ambulante respecto a lo que tenía que ver con noviembre del año pasado, ¿no? Y había subido exponencialmente, ¿no? Por eso también veíamos mucha gente cuando fueron los operativos de los manteros en los últimos días que Volvieron. estaban comprando directamente ahí porque, bueno, tenían precios mucho más baratos y ahí era una manera de salir del paso. Eso también tiene que ver con una retracción del mercado laboral, digo, ¿no? Por ahí cuando vos te quedas sin una changa o sin un trabajo de medio tiempo, la opción También es volver a aumentó. vender en la calle, Claro. digo, Bueno, ¿no? y También hubo aumentó. estadísticas en donde se ve que también se degradó o cayó el empleo formal privado. Claro. Entonces ahí en las provincias tiene que salir a suplir el empleo público y después prolifera esto que decís vos, la changa. Marci, ¿cómo hacemos para que todo este escenario que acabamos de describir, que es, si lo resumimos, el último semestre, pongámosle el último semestre de 2018, para arrancar, porque arrancamos como de -10, digamos, para que en el 2019 tengamos una sensación de alivio, por lo menos, o de mejora? Eso recién lo vamos a sentir cuando. Si la cosa va bien, digo, ¿no? En definitiva, el gobierno, la apuesta del gobierno es a la cosecha de soja y hacia marzo cuánto pueda aportar en cantidad de dólares a la economía. ¿Y por qué esto es importante? Porque esos dólares después generan ese efecto derrame. Son dólares que ingresan a la economía, dólares que van a estar a disposición de calmar cualquier tensión cambiaria, pero también es mayor consumo. Es un sector que podría empezar a empujar y dar más dinamismo al consumo, pero es apenas un sector. Por otro lado, hay que decir que si este año el gobierno se concentra en que la paritaria esté por detrás de la inflación, vamos a seguir teniendo pérdida de poder adquisitivo. Pareciera ser que en un año electoral eso nunca es lo que sucede, pero bueno, por otro lado también muchos decían qué rara la estrategia comunicacional del gobierno de anunciar aumentos justo cuando se acerca fin de año. Pero hay también un desafío que tiene que ver con el financiamiento. Seguramente que muchos necesitan, fue un año difícil, tuvieron que acceder a apalancarse en la tarjeta de crédito, vimos estadísticas de crecimiento en consumo con tarjeta o pedir un préstamo a un banco y demás. Las tasas de interés siguen altas. Y eso es importante también seguirlo, porque en la medida que haya calma cambiaria, es decir, que no haya tensión sobre el dólar, pero las tasas sigan altas, seguimos en una ecuación recesiva. Aquella empresa que necesita, por ejemplo, tomar un préstamo para comprar una maquinaria no lo va a hacer. Y eso, traducirlo también a una estadística que se vio en los últimos días, el riesgo país. Argentina necesita dinero. Hoy no puede salir al mercado. El riesgo país cerró por encima de los 800 puntos básicos, está en niveles altísimos y con este nivel de riesgo país, ¿qué significa esto? Que si Argentina saliera al mercado, muchos dicen tendría que financiarse con una tasa del 14%, más del doble que cualquier país de la región. Y perdón, Marce, ¿y el riesgo país sube por qué? Porque la gente, o sea, el mundo no confía en que la Argentina efectivamente pueda salir adelante o pueda ser una posibilidad de inversiones, de crecimiento económico, de estabilidad. Claro, lo que se mira ahí son las estadísticas económicas y también el factor político. Claro. En la medida que también las decisiones o el escenario electoral esté polarizado entre la gestión de Mauricio Macri y el posible kirchnerismo, también hay cierta retracción de aquellos que apuestan a esta gestión o a los cambios de esta gestión. Pero es importante tenerlo en cuenta, porque en definitiva el riesgo país es lo que en algún momento va a tener que atenderse. Cualquiera sea el nuevo presidente en 2020, ya no va a alcanzar con lo del Fondo Monetario, va a tener que acudir al mercado financiero local. No, Así sí. que este tema nos surge a solucionar este año. En los últimos días un artículo muy duro del Washington Post hablando también de Argentina, diciendo que se ve muy genial como país, pero que hay algunas cosas que no funcionan. Bastante negativa la visión. Sí. Bueno, eso es un poco como nos miran en el mundo. Y mientras tanto, en la economía doméstica, los aumentos que vos decías antes. Tenemos un repaso. ¿No? A ver. Mira, vamos con algunas de las placas que nos van a mostrar
el repaso de lo que tenés que encarar. Ya no tenemos que decir el año que viene. Ahora, 10 mañana. días, Maru, en 10 días empezamos. Transporte público. Colectivos. Ahora en 10 días aumenta 2 pesos. El colectivo, la tarifa mínima, el pasaje mínimo pasa de 13 a 15 pesos. No es lo único. Todas las líneas de transporte de ferrocarriles también aumentan entre 75 centavos y $1.25 a partir de enero. Ahora, en 10 días se da este aumento. El subte, $1 más. 15 pesos con 50. En febrero $1 más también. Eso ya se 16,50. hicieron las audiencias públicas previas a los aumentos, Bueno, digamos. en el subte hay una situación increíble, que es que todavía no se había terminado de dirimir en la justicia algo que había sido un recurso de amparo porque había sido desmedido y ya anunciaron la próxima ola de aumentos que llevaría, si es que se da y no se frena judicialmente, que es viable que esto suceda, por lo que tenemos como historia, que quieren llevarlo a 21 pesos. Esa es la intención de la Ciudad de Buenos Aires. Es un problema, ¿no? Porque si vos dolarizás, 21 pesos son, ayúdame, 50 centavos de dólar. Sí. Más o menos. Claro, pero vos decís porque lo dolarizás y lo comparás con otros países. Sí. Está bien, esa es una manera de mirarlo, pero comparemos también los sueldos y lo que cuesta la canasta básica en otros países. No, está bien, pero digo, el Claro. transporte público tiene un precio, digo, o sea, que esté el subte, que estén los colectivos, tiene un precio, o sea, alguien lo paga, lo pagamos nosotros, lo paga el usuario o lo paga el Estado, digamos, con subsidio, pero cuesta de determinada cantidad de plata, digo, es así. Y además tiene un costo. Claro, Alguien por lo eso. financia es el Estado, lo hacemos todos con nuestros impuestos. Exacto. Pero sí, es la realidad. Lo que pasa es que si vos mirá lo que estamos mostrándote en pantalla, vos le decís a un laburante hoy que a partir de 10 días va a tener que pagar 15 pesos para viajar en colectivo y cuando lo sumás, ese presupuesto en un mes para el que trabaja, va y viene, es un presupuesto extra Es un montón de importante. plata, por es supuesto. mucho dinero. ¿Y sabés por qué digo que son los aumentos que más cuestan estos que te vamos a mostrar ahora? Porque se están dando en momentos en los que cerró el año y como te decía, el poder adquisitivo perdió contra la inflación y todavía no hay paritaria que recomponga. No. Entonces, todos los aumentos que se den en el primer cuatrimestre del año pegan fuerte. Fíjate ahí lo que te decía el subte. $1 a 15.50. ¿Es el último? No. Ya en febrero se anunció a 16,50 se va a ir. Respiro hasta abril y luego a 21 pesos quieren llevarlo hacia mayo. Y hablando de servicios, que también es un tema que se ha barajado distintas alternativas, se cuestiona o no cómo lo llevó adelante esta gestión, pero indefectiblemente estaban atrasadas las tarifas. ¿Pero qué había prometido? Cambiemos. Que los aumentos fuertes y sustanciales terminaban en 2018. Fíjate lo que pasa con el agua. Ya se anunció un 44% de aumento. ¿Cuándo? ¿En un año? No, ahora ya. Empieza en enero. En 2 tramos, entre enero y mayo. La luz, 55% en 4 etapas. ¿Pero dónde lo vas a sentir más? En febrero y marzo, porque entre febrero y marzo ese 55% es prácticamente el 90% que se va a dar en ese bimestre. Un 45% te va a aumentar a vos en tu hogar, en promedio, lo que consumís, lo que pagas de energía eléctrica que- entre febrero y es que- marzo. Es terrible. Y aparte, perdón, Maru. Sí, no, En lo que tiene que ver con la empresa y lo que tiene que ver con toda la cuestión industrial, esto impacta también tremendamente porque es un contexto en donde hay recesión y en el medio suben los costos. Totalmente. Y si mirás también, ya que hablamos de tantas estadísticas a fin de año, casi todas las industrias terminaron en baja, terminaron en rojo. No hay una industria que diga mejoramos, salvo automotriz y mirás de punta a punta, pero la verdad que en el último semestre, como Sí, dice tuvieron Maru, que dar fue muchas terrible. promociones también en la industria automotriz. como No vendían para- un auto a Claro, como- nadie. como Y para la- también lograr mejorar algo, prácticamente tiraba los otros por la cabeza. Y terminales que tuvieron suspensiones también. Sí. Bueno, entonces eso también te daña el empleo. Por eso, como decís vos, gas y electricidad atañe directamente. Yo doy un ejemplo porque industria por ahí suena un poco abstracto, que va de lleno a lo que pasó Un hace restaurante, unos olvídate, meses. o sea, El pan. Sí. ¿Ustedes se acuerdan cómo se disparó el precio Una del pan barbaridad. cuando aumentó la primera hora de aumentos del año 2018 en la electricidad y en el gas? Bueno, y son insumos de la canasta de la clase media y tal vez de la clase menos pudiente. Entonces, 34%, y estamos viendo en pantalla otro de los aumentos. Los porteños tienen que pagar el ABL. ¿Y vos qué pensás? Mirás el presupuesto y decís, pero si la inflación es del 23%, ¿por qué el ABL me va a aumentar un 34%? Y está bien que te hagas esa pregunta, pero ya seguro te llegó, si vivís en la Ciudad de Buenos Aires, el resumen para que pagues su anualizado o mensual. ¿Y por qué aumenta 34? ¿Hay alguna explicación de que hubo revalúo fiscal?
Sí, hay un montón de explicaciones. Lo cierto es que siempre debería ir a la par. En el caso de la Ciudad de Buenos Aires no está tan detrás el valor fiscal. Vos decías, estos aumentos son ya, arrancan en enero, la mayoría se da entre enero, abril, mayo. Claro, este año hay elecciones presidenciales y son en octubre. Cuanto más lejos de las elecciones sean los aumentos, mejor clima, mejor humor. Lo que hay que ver siempre, digo, es cuánto se banca, ¿no? Cuánta presión, cuánto se puede ir sin después tener que dar pasos atrás, porque la presión social hace... Social y a veces de la oposición, ¿no? Porque a veces la oposición aprovecha y levanta banderas como para hacer también juego político. Y sobre todo porque cuando vos necesitas ganar elecciones necesitas mostrar crecimiento. Y el poder adquisitivo de las familias es uno de los motores que empuja la economía. No estuvo el año pasado. Este año debería estar. Gracias, Marce. Vamos a unir al pueblo, valorar a la familia, respetar las religiones y nuestra tradición judaico-cristiana, combatir la ideología de géneros conservando nuestros valores. Brasil volverá a ser un país libre de las ataduras ideológicas. Jair Bolsonaro. Servir a la patria como jefe del Ejecutivo. Eso solo es posible porque Dios preservó mi vida. Y ustedes creyeron en mí. No podemos dejar que ideologías nefastas dividan a los brasileños, ideologías que destruyen nuestros valores. Nuestra preocupación será con la seguridad de las personas de bien y asegurar el derecho de la propiedad y de legítima defensa. Que Dios bendiga esta gran nación. Brasil por encima de todo, Dios por encima de todos. Bueno, y así asumió Jair Bolsonaro la presidencia de Brasil en un discurso que prácticamente es un oxímoron constante, en donde se habla de que está libre de las ideologías ahora Brasil, pero todo el tiempo se habla de la ideología masculina, de la de género, se habla fuera de la ideología de género, pero género femenino, no masculino. Dijo que la va a combatir, ¿no? Exactamente. A ver, la sorpresa no, digo, pero... yo escuchaba hoy temprano, bueno, en vivo, digamos, la transmisión, y uno pensaba, o sea, ¿cómo...? Porque no es que lo dice ahora, ¿no? No es que este es el discurso... Digo, es el discurso de campaña, o sea, quienes votaron por Bolsonaro votaron esto, digamos, no está cambiando ahora al asumir, esto es lo que eligieron. Exactamente. Y la fuerza de su discurso anticorrupción, ¿no? Porque mucho del voto de muchos brasileños tiene que ver con eso, con un voto no a favor de Bolsonaro, sino en contra del PT y de lo que significó la corrupción del PT. Y para hablar de todo esto está con nosotros el sociólogo Ariel Goldstein. Bienvenido y gracias por estar acá, especialista en política latinoamericana. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Gracias. Feliz año. Ay, gracias. Feliz año, sí, Igualmente. Perdón. Igualmente. Escuchamos un poco más del discurso de Bolsonaro y después lo analizamos, ¿querés? Claro. Gracias. Tudo que propusemos e tudo que faremos a partir de agora tem propósito comum e inegociável. Os interesses dos brasileiros em primeiro lugar. Vamos propor e implementar as reformas necessárias. Vamos ampliar infraestruturas, desburocratizar, simplificar, tirar a desconfiança e o peso do governo sobre quem trabalha e quem produz. Também é urgente acabar com a ideologia que defende bandidos e criminaliza policiais. Bandeira que jamais será vermelha. Só será vermelha se for preciso o nosso sangue para mantê-la verde e amarela.
Bueno, ahí lo escuchábamos en portugués, un poco traduciendo lo que decía en la última frase. Dice, esta es nuestra bandera, nunca será vermelha, que es roja, nunca será roja, y solamente será roja si tenemos que teñirla de ese color con nuestra sangre para defender el verde y el amarillo. Terrible. O sea, es un presidente asumiendo. Y en el medio aparece fuertemente la cuestión religiosa, como que si él fuese un elegido, casi esta cuestión medieval de la justificación del poder en la tierra a través del cielo, ¿no? Como un concepto bastante antiguo. Sí, hay un tema del cual quizás no se habla tanto, que es el poder evangélico que está detrás de Bolsonaro, ¿no? Él tiene, bueno, él se convirtió, digamos, en el río Jordán en Israel. La mujer, la primera dama Michelle, es evangélica. Está muy vinculada a un pastor que se llama Silas Malafaia, de una de las principales iglesias evangélicas. Hay otros pastores, Magno Malta, que su asesora fue nombrada ministra de Desarrollo Social. Y otros pastores, Marco Feliciano, digamos, son todo un grupo de pastores de distintas iglesias que el poder evangélico ha crecido mucho en los últimos años en Brasil, se han expandido la cantidad de iglesias, de templos. Sí. Y en toda Latinoamérica, ¿no? Acá, por ejemplo, en Argentina son muy fuertes también. Sí, por ejemplo, Edir Macedo tiene un templo muy importante, ha crecido mucho y también es el dueño de TV Record, que es un gran, digamos, grupo de medios de comunicación al cual Bolsonaro le concede entrevistas casi exclusivas, que no le concede, por ejemplo, a Globo, ¿no? Ariel, ¿y este crecimiento de los pentecostales o del evangelismo en Brasil, o que está este poder que está detrás de Bolsonaro, tiene una traducción en la sociedad brasileña? ¿Se va a bancar Brasil, la ciudadanía de Brasil, este discurso tan fuerte y estos valores de la iglesia evangélica en la gestión del Estado? Yo creo que esa es una muy buena pregunta, pero es difícil ver. Seguramente va a haber muchas tensiones, digamos, como respuesta, porque, por ejemplo, Damares Alves, que es la ministra de Desarrollo Social, dijo, le guste o no a los satanistas, las Biblias van a volver a los colegios, porque este es un país cristiano, ¿no? Entonces, bueno, ¿y qué hacemos con los que no piensan eso, no? Claro. Digamos, ¿qué va a pasar? Y aparte, cuando aparece el... digamos, claramente es un escenario de delimitación del enemigo y prácticamente cuando aparece con algo tan antiguo y que se ha usado para tantas cosas como puede ser el satanismo, de repente vos no pensás lo mismo y sos un satanista. Y lo digo yo porque yo tengo la justificación de ser el que fui salvado por Dios, ¿no? Es un esquema muy terrible y perverso en cierto punto. Sí, efectivamente. Y después hay un discurso que dio una semana antes de la segunda vuelta. Él da un discurso muy radicalizado para sus fieles, para los más, digamos, cercanos a él. Dice, a los de izquierda los vamos a llevar a la punta de la playa, ¿no? Que es donde en la dictadura brasileña se torturaba a la gente, se la fusilaba. Ese fue el discurso más radicalizado, pero también se encuentra con vivas y mucho apoyo del sector más fuerte, digamos, de la base de apoyo. Hay una tensión, ¿no? ¿Va a gobernar para los fieles, para los que más lo respaldan, o va a gobernar para sectores más amplios de la sociedad? Esa me parece que es un desafío que tiene Bolsonaro. Bueno, pero como presidente de Brasil debiera gobernar para todos, digo, además que llega a un Brasil complicado, ¿no? Con una economía complicada, en una situación política complicada, digo, también en parte de este crecimiento de la iglesia evangélica ocupando sectores de poder político tiene que ver con un descreimiento de los partidos políticos clásicos o de los dirigentes políticos clásicos, ¿no? Me parece que es un poco lo que se vio en las últimas elecciones. Sí, claro, cayeron todos los partidos. El PT es un poco el que más queda de pie porque tiene 4 gobernadores, es el partido con más gobernadores del país, los 4 en el nordeste, pero el PMDB, el PSDB sí tienen una caída abrupta. Hay que ver entonces, si uno ve, por ejemplo, los dos discursos, ¿no? El discurso que él dio en el Congreso hoy y el que da en la rampa del Plan Alto para la gente. Ahí aparecen dos modalidades. El discurso del Congreso a la clase política es mucho más moderado, defiende los valores de la Constitución y aparece esa idea de, bueno, voy a tener que negociar con ustedes, por ejemplo, el tema de la reforma de la jubilación tiene que pasar por el Congreso, entonces necesita negociar con los diputados de todos los partidos. Pero después aparece en la rampa del Plan Alto, nuestra bandera jamás será roja, ¿no? Ahí el discurso radicalizado de nuevo contra la izquierda, contra lo que llama un discurso de la Guerra Fría, aunque ya no estamos más en la Guerra Fría. Es así, realmente. Cuando el mundo se dividía sobre qué lado estaba del muro de Berlín prácticamente, ¿no? Un discurso que ya tiene décadas y décadas, que por lo menos llama la atención, pero más allá de eso, de lo que tiene que ver con la falta de correlación coyuntural, ¿no? En cierto punto, lo cierto es que hay una parte de las sociedades, no solamente en Brasil, sino en el mundo, que se empiezan a volcar por estas ideologías ya radicalizadas. Eso está claro.
Está Trump, por un lado. Hoy podemos ver, ¿no? Digamos, ¿qué es la asunción de Bolsonaro en términos internacionales? Yo diría entre Víctor Orbán y Netanyahu, ¿no? Son las dos figuras más importantes en la asunción de su gobierno. Víctor Orbán, que adentro de Hungría, digamos, ha resquebrajado mucho los mecanismos de la democracia liberal. Y Netanyahu, que también, digamos, ¿no? Hay unas cuestiones con respecto al conflicto palestino-israelí, que Bolsonaro ya quiere trasladar la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, dándole que está apoyado eso por los grupos evangélicos hacia adentro de Brasil. El pastor Silas Malafaia, uno de los principales adherentes a Bolsonaro, dice: el Dios de Israel es el mismo que nuestro Dios, ¿no? Y Netanyahu le contesta: los evangélicos son los mejores amigos de Israel en el mundo. Entonces hay un diálogo y una alianza fuerte ahí. Se está dando como un nuevo esquema y la pregunta es dónde quedamos o dónde queda la Argentina, ¿no? Con Brasil como uno de sus principales socios económicos. El presidente Mauricio Macri, que decidió finalmente no asistir a la asunción de Bolsonaro. En algún momento se había dicho que sí, finalmente no estuvo Macri, fue el canciller Fori, y lo que hizo Macri fue enviar un mensaje por las redes sociales de felicitaciones. Ahí estamos viendo el tuit de Macri de hoy. Quiero enviarle mis mejores deseos a Jair Bolsonaro en el día que asume como presidente de Brasil, país amigo y hermano. Confío en que nuestros gobiernos seguirán colaborando para la prosperidad de nuestros pueblos, y arrobaba a la cuenta del presidente de Brasil. ¿Qué pensás sobre la decisión de Macri de no estar hoy en la asunción? ¿Es importante, no es importante, es un error, no tiene importancia? A mí me parece que hubiera sido importante que esté ahí. Hubo otros líderes de otros, digamos, gobiernos, pueden ser de centroizquierda o de izquierda, como es el caso de Tabaré Vázquez, Evo Morales. Uno no podría pensar que esos gobiernos tendrían alguna afinidad ideológica con Bolsonaro. Sin embargo, estuvieron ahí, estuvo Víctor Orbán, que vino de Hungría, otros presidentes. Yo creo que siendo Brasil el principal socio comercial, hubiera sido un buen acercamiento. También es cierto que Bolsonaro tiene pocas credenciales democráticas por todas estas cuestiones. Cuando en la campaña electoral fueron asesinados militantes de izquierda por adherentes a su partido, a los bolsonaristas, Bolsonaro nunca condenó ese tipo de... Y cuando fueron a... nunca lo condenó, nada. Nunca lo condenó. Él, cuando le preguntaban, ¿vos condenás esto? Dice, no, bueno, al cabo el que recibió el cuchillazo fui yo, ¿no? Entonces claro, él se victimizaba. Invertía la carga. Exactamente. Traspolaba la situación. Sí. Con quien sí tiene interés Bolsonaro de estrechar sus relaciones es con Estados Unidos, con el presidente Trump. Digo, más allá de la cercanía en el discurso o en esta puesta en escena, me parecía interesante lo que marcabas vos, Ariel, recién, de la diferencia en los discursos de Bolsonaro cuando le habla a la clase política o a la política en definitivo directamente, y cuando le habla a la gente, ¿no? Como hay que ver, veremos ahora con el paso del tiempo cuál es el verdadero Bolsonaro o en qué situaciones es de un modo y en qué situaciones es de otro, que es un poco lo que nos pasó con Trump en Estados Unidos. Exactamente. ¿No? Y hablando de Trump, precisamente siguió el camino de Mauricio Macri y felicitó a Bolsonaro por su cuenta de Twitter. Dijo, felicitaciones, presidente Jair Bolsonaro. Acabás de hacer un gran discurso de inauguración. Los Estados Unidos están con vos. Y él le responde en inglés: querido presidente Donald Trump, realmente aprecio tus palabras de apoyo y nosotros juntos, bajo la protección de Dios, aparece Dios de vuelta, vamos a traer prosperidad y progreso a nuestra gente. Bueno, otra vez, ¿no? La cuestión de Dios, que aparte en el discurso apareció nombrado un montón de veces, ¿no? Sí, yo quería destacar que Eduardo Bolsonaro, el diputado federal más votado de la historia de San Pablo, que es el hijo y que es un poco el canciller en las sombras de este gobierno que se está creando, hizo un viaje a Estados Unidos, a Washington, el mes pasado, donde se entrevistó con los principales, digamos, líderes del gobierno de Trump, con Marco Rubio, con Ted Cruz, con funcionarios del Departamento de Estado, y se vistió la gorra que decía Trump 2020. Entonces, hay un acercamiento muy fuerte entre estos dos gobiernos. Ahora, a Trump, ¿qué le interesa más? ¿Tener buena relación con... o además, ¿qué le conviene más? ¿Tener más buena relación con Argentina o con Brasil? ¿Y cuánto de esta cercanía ideológica entre lo que puede ser la ideología
y el discurso de Trump con el de Bolsonaro puede llegar a perjudicar a Argentina, en donde Mauricio Macri aparece con un discurso obviamente más moderado que esto. Sí, bueno, Brasil es una economía más importante que la Argentina respecto a América Latina, y es la primera vez que Itamaraty, la Cancillería brasileña, tiene un canciller que dice, bueno, directamente se alinea con Estados Unidos. Ernesto Araújo es el canciller de Bolsonaro, dice que Trump es un enviado por Dios para defender a la civilización occidental de sus enemigos. Eso lo dijo en una revista, en un artículo que publicó. Una pregunta posible es ¿cuánto le sirve a Brasil alinearse de forma tan irrestricta con Estados Unidos? Porque el principal socio comercial de Brasil es China y después los países árabes. Y al trasladar la embajada a Jerusalén, al igual que Trump, se gana la enemistad de los países árabes que ya están, digamos, criticando fuertemente. Sí. Igualmente, esa encrucijada con China lo están teniendo varios países de Latinoamérica, entre ellos también Argentina, en donde aparecen China y Estados Unidos peleándose como en este nuevo estilo de nueva Guerra Fría, que es más comercial que otra cosa, en distintos escenarios. Y bueno, Argentina es uno de ellos, Brasil es otro. Sí, sí, claro. La guerra comercial tensiona mucho más la situación en América Latina, me parece, con respecto a Venezuela, por ejemplo. Claro, Venezuela ya se alineó completamente con China. Sí, pero Estados Unidos también presiona un poco a los países latinoamericanos diciendo de qué lado están, ¿no? De qué lado van a estar en esta disputa, en esta guerra comercial, se van a alinear con nosotros. Claro. Y entonces, si se alinean con nosotros, condenen a Venezuela, ¿no? Eso es un poco la línea definida por John Bolton, que es el asesor de seguridad nacional de Donald Trump. Bolsonaro lo hizo ahora. Efectivamente, tuvo una reunión con Bolton. El 2 de enero, mañana, va a haber una reunión que va a tener Mike Pompeo, el secretario de Estado de Estados Unidos, con Iván Duque de Colombia, para definir la situación con Venezuela. O sea, la guerra comercial un poco está tensionando a los países latinoamericanos para que definan de qué lado se sitúan en esta tensión que existe. Como argentinos, ¿a qué cosa deberíamos prestarle especial atención respecto de lo que pasa en Brasil? ¿Qué cosa deberíamos mirar y decir si podría pasar acá o nos podría impactar? A mí me parece que las instituciones democráticas, ¿no? Mirar un poco cómo el tema de Bolsonaro va a generar, por ejemplo, lo vimos en Foz de Iguazú, que se hizo la cumbre conservadora, asistieron referentes de la extrema derecha de toda América Latina, y cómo esa agenda de extrema derecha, de una política de mano dura con respecto al tema de la seguridad, va a impactar en los distintos países de la región. Entonces, en la campaña electoral de este año, cómo se van a posicionar los distintos actores. Por ejemplo, Pichetto, que dice que es el Bolsonaro argentino, o Olmedo. Bueno, Pichetto dice, no me molesta que me digan Bolsonaro. Olmedo directamente dice, yo soy el Bolsonaro argentino. El gobierno que clama por una política de mayor endurecimiento con respecto al tema de la seguridad a través de Patricia Bullrich. Es decir, todos los actores, un poco, siendo el país más importante de la región, se reposicionan porque fue un tsunami para la política regional, ¿no? Incluso mundial, digamos, ¿no? Todos los diarios del mundo hablaron muy críticamente, excepto el Wall Street Journal, del triunfo de Bolsonaro. El Wall Street Journal fue el único medio internacional que fue un poco más elogioso al plantearlo como un líder en la lucha anticorrupción, ¿no? Que está por verse, porque ya antes de asumir ya tiene algunos escándalos. Exactamente. Exactamente. Veremos qué es lo que pasa. Habrá que esperar un poquito a ver cómo camina Brasil y qué es lo que termina siendo finalmente Jair Bolsonaro en la presidencia del país vecino. Muchas gracias, Ariel, por estar acá y explicarnos un poco de la política. Bueno, muchas gracias a ustedes. Felicidades, feliz año. Feliz año, gracias. ¿Vamos a una tanda? Dale, cortito, y en un ratito más información acá en TN Central. Exactamente. Arrancábamos TN Central con una imagen complicada en Lanús, un vecino disparando. Una situación sumamente complicada, pero además peligrosa. Algunos vecinos decían se pasó de copas. Bueno, es que además teníamos el antecedente de Maite, ¿no? La chiquita que murió en precisamente Navidad por haber recibido un disparo, ¿no? De un vecino que salió a festejar tirando tiros al aire. En este caso, la imagen es notable porque lo grabó un domo de seguridad de la municipalidad y ahí vemos a ese vecino. Eso que está haciendo ahí está disparando. Ese disparo fue hacia una casa. En el otro lado de la casa, en
en el otro lado de la vereda, es decir, el otro lado de la calle, había una nena que estaba en la habitación que estaba del otro lado de la pared contra la que él disparó. O sea que podríamos haber tenido otra tragedia. Según los vecinos, lo que sucedió es que este hombre salió, aparentemente, según el relato siempre de los vecinos, pasado de copas, y que se puso a discutir con unos chicos que estaban en la vereda de enfrente, con una familia que estaba en la vereda de enfrente, y se puso a gritar: el macho del barrio soy yo. ¿Esto fue a la madrugada? Sí, fue a la madrugada. Después fíjate, de los festejos. Sí, a las 3:15. Fíjate, ahí tenés las imágenes. 3:15 lo detienen. A las 3:01 empieza a preparar las armas. 2. Y ahí empieza a gritar. Aparentemente, según lo que dijo en ese momento uno de los vecinos, gritaba esta frase, ¿no? Yo soy el macho del barrio. Y empezaba a disparar con las 2 armas al aire. Y después un disparo, ese que veíamos, que fue directamente contra una casa. ¿La mujer que está ahí es su pareja, su esposa? Aparentemente sí, pero... Ella quedó detenida también y después la liberaron. Sí, igual que lo que sucedió, contaban con algunos vecinos que se acercaron para tratar de desarmarlo, pero bueno, en las imágenes de seguridad está mostrado lo que tiene que ver con el incidente y particularmente con la conducta de este hombre. Es un hombre, los vecinos lo conocen, digamos, un hombre de toda la vida de ahí del barrio. ¿Se sabe si es un hombre violento, si tiene algún problema psiquiátrico? Es un hombre que tiene alrededor de 60 años y que, según contaban los vecinos, cuando muchos colegas se acercaron a esa esquina de Lanús hoy a la tarde como para poder tener una crónica del caso, lo que contaban los vecinos es que es un hombre que ya venía teniendo y que cada tanto aparece en algún episodio relacionado con este tipo de reacciones. Pero si te parece, decíamos al principio que en una parte del video, que es la que va a verse ahora, que es cuando dispara hacia adelante, no solamente hacia el aire, sino hacia adelante. Mira, ahí se ve perfecto. Y se ve cuando incluso sale disparado el proyectil porque se ve la detonación y el fuego, ¿no? En la parte de adelante de la pistola. Es una locura esto. Es una locura. Es una locura. Podría haber matado a alguien. Bueno, y realmente podría haber matado a alguien porque ese disparo, esa bala, da, como decíamos antes, contra una pared a pocos centímetros de lo que es el comienzo de una ventana que tiene una persiana de madera. Del otro lado había una chica que estaba en esa habitación, en ese momento, en esa parte de la casa. Entonces, obviamente, podría haber sido una tragedia. Y esta tarde, Julio Bazán habló con la madre de esa chica, que podría haber sido una víctima, y esto le dijo. Estaba mi hija parada atrás de la pared y la bala que tiró impactó ahí abajo y la dejó así marcada. Imagínense si traspasa la madera. La mata en el acto. ¿Y a mí qué? ¿Quién después me devuelve a mi hija? ¿Cómo puede ser una persona? Un loco salga y no quiera festejar una fiesta y empiecen los tiros como si nada, porque no tiró uno, tiró varios tiros. Que mi hija salió corriendo a la cama a abrazarme del miedo que le agarró. Entonces, no se puede convivir con una persona así, porque es un inadaptado. Absolutamente, pero un violento, irascible. Es violento, porque no se lleva con nadie. Yo hace 53 años que vivo en el barrio. Jamás una persona... ¿Y él hace menos? Él hace 5 años, 8 años. Me cuentan que ya había tenido antecedentes, una vez golpeó con el puño a un patrullero, se discutió con otra gente. Sí, aparte se alcoholiza de vez en cuando, hace escenas raras, grita y todas esas cosas. No es una persona que tranquila, gracias a Dios que no pasó una desgracia. Porque si no, hoy estaríamos llorando como la nenita esta que fue de la bala perdida. ¿Qué pasó cuando llegó la policía? Bueno, cuando llegó la policía, según lo que relatan los agentes en los partes que elevan a sus autoridades, y es por lo que termina también demorada la mujer de este hombre, precisamente su esposa impedía, según relatan los agentes, el paso de los policías. Ah, lo cubría él. Lo cubría él, es como que intentaba frenar a los policías que, como vemos ahí en esa parte del video, se acercaban para detenerlo. Por eso ella también quedó demorada, tiene 61 años. Él se llama José Víctor Lorizzo, tiene 60 años. Y cuando entraron a su casa secuestraron esas 2 armas. Es una Versa Thunder Pro 9 milímetros
y una Taurus 357, es un revólver, una pistola y un revólver. En la vereda encontraron 2 vainas, pero los vecinos dicen que en realidad fueron más los disparos. ¿no? Así que ahí estamos viendo ahí las está, armas. fíjate, una es revólver, un 357, que es el que tiene tambor, y la otra es la 9 milímetros, que es la pistola, que es la que no tiene tambor, tiene cargador. Tenemos que decir que esto que podría haber terminado en tragedia, Nacho, porque este hombre lo vimos ahí disparar, podría, bueno, como decía la señora recién, ¿no? Que le decía a nuestro compañero Julio Bazán, qué pasaba si la bala traspasaba la madera y la nena, su hija, que estaba en el interior de la habitación. Una locura. Exactamente. Bueno, las armas fueron secuestradas. El hombre está todavía detenido y obviamente el barrio está conmocionado por este hecho. Muchos de los que decían es qué va a pasar ahora con este hombre, ¿no? Porque si recupera la libertad, vuelve al barrio, vuelve a vivir con todos nosotros, con estas armas que además tiene balas. ¿Cómo se hace después para convivir con una persona así, que claramente es una persona violenta? Y también cómo se para la justicia, ¿no? Si toma esto como un hecho, que es un hecho que quedó acá, o en realidad como un aviso de, bueno, un comportamiento que tiene una persona que en este momento no hubo que lamentar víctimas, pero que si continúa así, quizás lo haga. Ahí tendrá que ver la justicia cómo lo interpreta. Todo indica que puede ser un aviso, ¿no? Porque fueron varias las situaciones que relataron los vecinos respecto a este tipo de actitudes. Seguro se va a tener que hacer una pericia psicológica, o sea, esta persona se va a tener que someter a una pericia psicológica porque claramente no está bien. Hacemos la última tanda en TN Central, volvemos en 2 minutos. Bueno, terminó el primer programa de este TN Central en su versión de verano, ¿no? Esperemos que la hayan pasado lindo. Se quedan ahora con los especiales de TN. Hoy, la noche de las 125. Sí. ¿Te acordás vos de esa noche? Sí, realmente como lo dice el subtítulo, la noche en la que nadie durmió. Así que quédense en TN para repasar eso. Nos encontramos mañana acá a las 21 por TN.